Mi nombre es Lucía Herrera. Tengo 39 años. La semana en que a mi madre le diagnosticaron Alzheimer de inicio temprano, instalé una pequeña cámara sobre el refrigerador de su cocina. El pasado noviembre, un martes por la noche, no podía dormir. Abrí mi portátil y retrocedí 14 meses de grabaciones. A las 2 de la mañana, vi a mi hermana mayor pasar junto a mi madre en la oscuridad y dirigirse directamente al archivador metálico en la cocina. Había puesto esa cámara allí por la razón más simple que puede tener una hija. Quería saber que mi madre estaba comiendo. Quería saber que estaba tomando su medicación para el Alzheimer a tiempo. Eso era todo lo que quería. La cámara grabó lo que vino después. De todas formas, antes de que te lleve de vuelta, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu ciudad. Me ayuda a saber quién me está escuchando esta noche. Ahora, déjame llevarte de vuelta a un martes del pasado octubre, el día en que mi madre olvidó la palabra azúcar. La consulta del neurólogo tenía esa clase de moqueta que absorbe el sonido, beige, industrial, del color del café viejo con demasiada leche. Mi madre estaba sentada entre nosotras, Elena a su izquierda, yo a su derecha, y recuerdo pensar que el reposabrazos de la silla era demasiado estrecho para 3 manos. El doctor Ramírez era amable con esa amabilidad cuidadosa que tienen los médicos cuando ya han decidido lo que van a decir. Usó las palabras Alzheimer de inicio temprano en la segunda página de su explicación, y mi madre asintió despacio, de la misma manera en que asentía al cajero del banco cuando cambiaban las tazas. Luego preguntó si podía tomar un vaso de agua. Elena ya se estaba levantando. Yo lo busco, mamá. Yo me encargo. Vivo a 20 minutos de casa. Lucía tiene a Marcos de quien preocuparse. Ya organizaremos un sistema. Yo quería decir algo. No recuerdo qué. Las ganas se me quedaron en la garganta como un pájaro pequeño que no había aprendido a cantar. Mamá bebió el agua en 3 sorbos pequeños. Dobló el vaso de cartón por su costura, como siempre doblaba los recibos. En el coche de vuelta a casa, yo conducía. Elena había ido en su propio coche. Mi madre iba en el asiento del copiloto mirando los árboles pasar. Y al cabo de un buen rato, puso su mano sobre la mía en la palanca de cambios. No me asusta olvidar, dijo. Me asusta ser una carga. Le dije que nunca sería una carga. Lo decía en serio. Creo que incluso me lo creía. Cuando llegamos a su casa, me llevó a la cocina y señaló la parte superior del archivador metálico junto a la puerta trasera. Era de 4 cajones, verde oliva, más viejo que yo. Aquí está todo lo importante. Tu padre y yo lo empezamos en el 84. Facturas, escrituras, el testamento. Ya sabes dónde mirar. Le dije que lo sabía. Le dije que no se preocupara. Esa noche, me acosté y pensé en el alivio que sentí al saber que Elena iba a encargarse de todo. Luego pensé en ese alivio, y el alivio me supo raro en la boca, como una palabra que hubiera repetido demasiadas veces seguidas. La semana siguiente, fui a la tienda de electrónica al otro lado de la ciudad y compré una pequeña cámara blanca por 89 euros. El dependiente me preguntó si era para un bebé. Le dije que era para mi madre. Asintió despacio y metió en la bolsa un paquete gratis de bridas. La monté sobre el refrigerador con una tira de adhesivo negro que olía al interior de un coche nuevo. Desde allí arriba, podía ver toda la cocina, la mesa del desayuno, la puerta trasera, el pasillo que llevaba al dormitorio. Le dije a mi madre antes de enchufarla. Me senté a su mesa de cocina con mi café y le dije la verdad. Quería poder controlarla. Quería saber qué estaba comiendo. Quería saber lo de las pastillas. Ella se rió. Fue una risa real. Baja y sorprendida. Toda la vida me ha estado vigilando tu padre. Una cámara más no me va a hacer daño. Elena pasó el sábado con una cazuela y una vela. Vio la cámara. La miró de reojo medio segundo. Luego sonrió con la sonrisa que usaba en las visitas de pisos. Ah, bien. Menos de lo que yo tengo que preocuparme. Dejó la vela en el alféizar y empezó a hablar de los nuevos vecinos. Esa noche, descargué la app en el móvil. Creé una carpeta para las grabaciones. Me puse una pequeña norma, porque me conozco bien. Solo la revisaría los domingos por la tarde mientras Marcos veía dibujos.
Vería 5 minutos del día. No vería de noche. No habría nada que ver de noche. Probé el directo una vez antes de acostarme. La cocina estaba vacía y en penumbra. El reloj del horno parpadeaba 12 en verde suave. Una polilla se lanzó contra la ventana sobre el fregadero 3 veces y luego se rindió. Cerré la app. Enchufé el móvil. Me dije a mí misma que la cámara era solo un par de ojos extra para una hija que no podía estar en 2 sitios a la vez. Me dije que era un acto de amor. Aún no sabía que algunos actos de amor siguen grabando mientras duermes. El tiempo pasó como pasa cuando no estás prestando atención. Llegó la Navidad y mi madre hizo el roscón de Reyes que había preparado cada diciembre durante 40 años. Solo que olvidó el azúcar, y Marcos y yo nos lo comimos de todas formas y le dijimos que estaba perfecto. En marzo, llamó a Marcos el chico una vez. Ella misma lo corrigió un segundo después y dijo que se estaba haciendo mayor. Me reí con ella. No lo anoté. En junio, dejó de hacer punto. Había estado tejiendo una manta para Sofía, mi sobrina, la hija de Elena, y un martes dejó las agujas y no las volvió a coger. El ovillo se quedó en la cesta junto a su silla, suave, gris y esperando. En agosto, abrí el cajón de los cubiertos y los tenedores estaban al revés, con los dientes hacia atrás. Los corregí sin pensar. La siguiente vez que vine, volvían a estar al revés. Los corregí otra vez. Elena se encargaba de las facturas. Elena hacía las visitas a la farmacia. Elena me mandó un mensaje largo una noche que decía: Lucía, ¿has pensado en trabajar a media jornada? Mamá nos va a necesitar más pronto. Tú solo trabajas con niños pequeños todo el día. No es como si fuera cirugía cerebral. Lo leí 3 veces. Noté que me ardía la cara. Le respondí: lo pensaré. No dejé de pensarlo en 6 semanas. Amparo empezó en octubre. Era la auxiliar a domicilio que Elena había contratado 3 tardes a la semana. Tenía 52 años, hombros anchos y una cara tranquila. La primera vez que la conocí, estaba doblando un paño de cocina en tercios y levantó la vista hacia mí y dijo: a tu mamá todavía le gusta el té bien caliente. Eso fue todo. Eso era todo lo que necesitaba saber sobre Amparo. Pasaba por allí 2 veces por semana. Repasaba la cámara los domingos. 5 minutos. Mamá comiendo cereales. Mamá riéndose con la radio. Mamá y Elena en la mesa. Todo parecía bien. Lo único que me rozaba era algo que mi madre dijo a principios de octubre después de una siesta más larga de lo habitual. Es que me siento cansada de una manera rara. Le pregunté qué quería decir. No supo explicarlo. Se frotó la sien y miró por la ventana al comedero de pájaros. Le dije que probablemente era la enfermedad. Le dije que bebiera agua. Cerré la app el domingo y apagué la luz de la cocina de mi propia casa y me fui a dormir. Era el segundo martes de noviembre. Marcos había tenido un poco de fiebre por la tarde. Dormía a las 8. El ibuprofeno le había bajado la temperatura. Yo no podía dormir. Me quedé en la cama escuchando la lluvia hacer sus pequeños ruidos contra el canalón. Y a las 11, me rendí y cogí el portátil y abrí la app de la cámara. No sé por qué retrocedí más de lo habitual. Tenía un pensamiento que no sabía nombrar. Quería verla de cuando estaba más lúcida. Arrastré el cursor hacia atrás 9 meses. Escogí una fecha al azar. 14 de febrero. La cocina a las 1 de la mañana estaba vacía. La cocina a la 1:30 estaba vacía. A las 2:14, la puerta trasera se abrió. Mi hermana entró. No encendió la luz principal. Usó la linterna del móvil, el haz pegado bajo contra su cadera, como cuando llevas una vela. Recorrió el pasillo, pasó junto a la puerta abierta del dormitorio de mi madre y no se detuvo. No miró adentro. Fue directa al archivador. Se arrodilló. Abrió el cajón de abajo. Sacó una pila de algo, papeles, quizás un sobre, y lo puso en la encimera bajo la luz del armario. Leyó un momento. Sacó un bolígrafo del bolso. Escribió en el papel despacio, con cuidado, con la atención que presta la gente cuando está copiando una letra. Metió el papel en el bolso. Cerró el cajón. Apagó la luz del armario.
7 minutos y 22 segundos de puerta a puerta. Lo rebobiné. Lo volví a ver. Lo rebobiné. Lo volví a ver. La primera pregunta que se me ocurrió era fácil de responder. ¿Por qué tiene una llave? Porque mamá le había dado una llave a Elena la semana del diagnóstico, cuando Elena asumió la tutela legal. Tenía sentido. Estaba bien. La segunda pregunta no tenía una respuesta fácil. ¿Por qué a las 2 de la mañana? Me quedé con esa pregunta como cuando tienes una piedra en el zapato. Sin moverme, sin hablar, solo sintiéndola. Luego arrastré el cursor otro mes hacia atrás y empecé a ver de nuevo. Había visto a mi hermana durante 7 minutos y 22 segundos, y esa resultó ser la parte más corta de lo que tendría que ver. A lo largo de los siguientes 9 días, vi 237 horas de grabación. No las vi todas. Vi las noches. Me hice un sistema, como me hago sistemas para los planes de clase de infantil. Una hoja de cálculo en el portátil con columnas para la fecha, hora de entrada, hora de salida y lo que podía verla llevando dentro o fuera. Vino 9 o 11 días de intervalo. Siempre entre la 1:45 y las 3 de la mañana. Siempre iba primero al archivador. Algunas noches iba al armario sobre el fregadero donde mamá guardaba la medicación. Algunas noches se llevaba cosas. Una cajita de terciopelo. La noche del 28 de febrero, las perlas de mi madre. Un papel doblado. La noche del 3 de abril, un sobre entero abultado con algo. La noche del 9 de junio. No se lo dije a nadie. No se lo dije a mi mejor amiga Marta. No se lo dije a mi hermano Carlos en Canarias. Ni siquiera se me escapó delante de Marcos cuando preguntó por qué estaba tan callada en el desayuno. Le dije que el colegio iba a tener un nuevo director y que estaba cansada. Él lo aceptó como aceptan la mayoría de las mentiras de adultos los niños de 8 años, con una ceja levantada y un encogimiento de hombros. Daba clase todo el día. Hacía la cena. Leía Matilda en voz alta a Marcos por segunda vez ese otoño. Esperaba a que se durmiera. Luego abría el portátil y miraba. Una vez, en un clip de finales de abril, Elena estaba hablando por teléfono en la cocina de mi madre a la 1:53 de la mañana. El audio era malo. No podía oír lo que decía. Mantenía la voz baja y la cara vuelta de la cámara. Caminaba de un lado a otro. Se detenía. Escuchaba durante mucho tiempo. Dijo una palabra que pude leer en sus labios. Por favor. Anoté en mi hoja de cálculo, 23 de abril. ¿Llamada telefónica a quién? No lloré. Había leído en algún sitio que el cuerpo es más sabio que nosotros sobre qué sentimiento enviar primero. El cuerpo había enviado algo frío para lo que no tenía nombre. Hice una lista. Miré. Enseñé. Esperé. Fui a casa de mi madre un jueves por la mañana sabiendo que estaría echando la siesta. Amparo tenía el día libre. Entré con mi propia llave. La casa olía a Earl Grey y al romero seco en el alféizar. Fui directa al archivador. El cajón de abajo se abrió con la pequeña queja que hacen los archivadores cuando son más viejos que la persona que los abre. La libreta de cheques estaba al fondo en su funda de cuero. Conté las matrices. Luego conté los cheques que faltaban. 17 arrancados. Sin anotación en el carbono. Sin memo en el registro. Solo matrices limpias. En la encimera de la cocina, a 2 metros del archivador, mi madre tenía un pequeño cuaderno de espiral para las listas de la compra. Conocía su letra mejor que la mía propia. Llevaba recibiendo listas de la compra de ella desde los 12 años. La página superior del cuaderno era una lista. Huevos, leche, naranjas, mantequilla. La página de debajo era otra cosa. 14 veces la firma completa de mi madre. Margarita L. Herrera. Cada una ligeramente diferente de la anterior. Cada una más cercana al original que la precedente. Se estaba estudiando la presión del bolígrafo. Se estaba practicando la inclinación de la L. Saqué el móvil del bolsillo. Fotografié cada página. Cerré el cuaderno. Volví a poner la libreta de cheques. Cerré el cajón. Salí de la casa. Esa tarde, mientras Marcos estaba en el programa extraescolar, me senté en mi propia mesa de cocina con la contraseña de la banca online de mi madre.
Nos la había dado a los 3 en una carta notariada en 2018 por si alguna vez pasaba algo. Y saqué los últimos 14 meses, 47 cheques cobrados en sucursales de 3 provincias diferentes. Algunos de 2,000, algunos de 5,000, el mayor era de 9,400, el total ascendía a 63,400 euros. No dije nada en voz alta. No golpeé nada. Me volví a servir el café. Me quedé junto a la ventana de mi propia cocina mirando el comedero de pájaros que mi madre me había regalado para mi cumpleaños 3 años antes. Llevaba toda la semana haciéndome la pregunta equivocada. La pregunta no era qué estaba haciendo mi hermana. La pregunta era desde cuándo lo estaba haciendo. Ese domingo, Elena hizo cocido en casa de nuestra madre. Era el favorito de mamá. Las zanahorias cortadas en diagonal, como a mamá le gustaban. Elena puso la mesa con las servilletas buenas y encendió una vela y se quedó mirando su propio trabajo con satisfacción. Yo le estuve mirando todo el tiempo intentando no parecer que la miraba. Le dio un beso a mamá en la coronilla cuando entró. Recolocó el salero y el pimentero. Cogió el pastillero de mamá del mostrador y dejó el compartimento del domingo junto al plato de mamá. Solo quiero que mamá se sienta segura, dijo Elena a nadie en particular. Es lo único que quiero. Marcos comió su cocido y respondió a todas las preguntas que Elena le hacía. Le caía bien. Ella le daba chicle al final de cada visita. A mitad de la comida, mamá dejó el tenedor y empujó el plato hacia adelante 5 centímetros. Esta noche sabe raro. Elena sonrió. Ay, mamá. Es tu misma receta. Es que las papilas gustativas cambian, cariño. El médico dijo que pasaría. Mamá no volvió a coger el tenedor. Marcos tragó su trozo de pan. Me miró. Miró a Elena. Miró el llavero en el mostrador junto a la puerta trasera. El gancho de latón junto al calendario. La llave de Elena. Mamá, dijo. ¿Por qué tiene la tía Elena una llave de la casa de la abuela? La sala se quedó muy quieta. Mamá levantó la vista. La mano de Elena se detuvo a medio camino del vaso de vino. Me respondí yo misma porque ella ayuda a la abuela, eso es todo. Elena se rió, corta, suave, la risa de una agente inmobiliaria. No me miró. Le sirvió un poco más de agua a mamá. Después de cenar dijo, Lucía, llévate a Marcos a casa. Yo recojo. Era la misma frase que había usado todos los domingos durante 14 meses. Todos los domingos yo había dicho gracias y cogido el abrigo de Marcos. Este domingo dije, me quedo. A mamá le gusta tenernos a las 2. La sonrisa de Elena vaciló medio segundo. Luego volvió más brillante. Por supuesto. Lavamos los platos juntas en el fregadero. No hablamos. Corría el agua. La radio en la habitación de al lado tocaba algo lento con piano. Fui secando cada plato y apilándolos donde mamá pudiera alcanzarlos. No miré a mi hermana ni una sola vez. El lunes por la mañana, antes del colegio, me pasé por casa de mamá a recoger el correo. También yo tenía llave. Siempre la había tenido, y Elena aún no había pasado esa semana. El correo estaba en el felpudo de la entrada. 2 catálogos, un cupón, una factura del gas y una carta de la Seguridad Social en el papel grueso que usan, abierta. Elena había pasado. Elena la había abierto. Elena la había dejado. Me senté en el escalón de la entrada de mi madre y la leí. Aviso de confirmación de cambio de cuenta. Confirmaba que la cuenta de destino para los depósitos mensuales de pensión había sido modificada. Con efecto 11 meses antes, desde la cuenta corriente principal de mi madre a una cuenta de ahorro conjunta a nombre de Margarita L. Herrera y Elena M. Herrera. Intenté recordar la cuenta conjunta. Casi lo conseguí. Elena la había mencionado en la mesa una vez. Lucía, ayudé a mamá a abrir una pequeña cuenta de ahorro para tener un fondo limpio para los gastos de cuidados. Firmaste como testigo en noviembre. Y yo había sentido como cuando alguien habla de impuestos. Había sido testigo. Los depósitos de los últimos 11 meses sumaban 19,800 euros. Ninguno de ellos, que yo pudiera ver en el resumen bancario que saqué después,
Había salido de esa cuenta para nada que pudiera llamarse gasto de cuidados. Doblé la carta en su sobre. La apoyé de nuevo contra la puerta en el ángulo en que estaba. Me levanté. Fui al colegio. Esa mañana, un niño de 5 años llamado Oscar tiró su portaplumas al suelo y se rompió. Me miró con los ojos abiertos y aterrados que tienen los niños de 5 años cuando creen que han arruinado el día a un adulto. Me arrodillé y recogí los trozos. No pasa nada, cariño. Las cosas se rompen a veces. Asintió. Volvió a su dibujo. Me senté en mi mesa y observé a 22 niños de 5 años trabajando en la letra M. Y pensé en mi madre, que ya no recordaba con fiabilidad la palabra azúcar, y en mi hermana, que había usado mi mano y mi firma para romper algo mientras yo estaba ocupada asintiendo en la mesa. Ese jueves por la noche, me volví a sentar con el portátil. Tenía una pregunta diferente ahora. Había dejado de buscar dinero. Empecé a buscar lo que me había perdido en las grabaciones del día, las partes que había ido repasando rápido cada domingo durante 14 meses. Retrocedí a un clip de junio. Las 11:17 de la noche, no las 2 de la mañana. Mamá se había acostado una hora antes. Elena estaba sola en la cocina. La cámara la captó de perfil suave. Abrió el armario superior donde mamá guardaba la medicación. Sacó el frasco del donepezilo de mamá, el frasco blanco de prescripción con el tapón naranja, el que había visto 100 veces, y sacudió 3 pastillas en la palma de su mano. Dejó las 3 pastillas a un lado sobre la encimera. Metió la mano en el bolso, abrió un pequeño bolsillo interior, y sacó otro frasco. Pastillas blancas pequeñas con una línea en el medio, más o menos del mismo tamaño que el donepezilo, pero no iguales. Inclinó 3 de esas en la palma. Las echó en el frasco de prescripción. Metió las pastillas de donepezilo, las reales, en una pequeña bolsa en el bolso. Cerró el armario. Se lavó las manos. Se fue. Lo rebobiné. Lo vi 3 veces más. Hice zoom hasta que los píxeles se deshicieron. No dormí esa noche. Por la mañana, antes de que Marco se despertara, llamé a Marta Ortega. Marta era mi amiga más cercana. También era farmacéutica en la farmacia de la calle Mayor. Describí la pastilla, pequeña, blanca, redonda, con una línea en el medio, y dije que se estaba administrando en lugar del donepezilo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lucía, dijo finalmente. Blanca, redonda, con línea. Lo más probable es que sea difenidramina. Es un antihistamínico que se vende sin receta para dormir. Si tu madre no ha tomado donepezilo durante 11 meses, no ha tomado su medicación para el Alzheimer, y la difenidramina acelera el deterioro cognitivo en pacientes de edad avanzada. Está en todas las listas de medicamentos que no se deben dar a personas con demencia. Me quedé junto a la ventana de la cocina mirando a mi hijo comer cereales. Llevaba el pijama de dinosaurios que se negaba a abandonar. Tenía el pelo levantado por detrás. ¿Cuánto tiempo? Dije, y mi voz salió del tamaño equivocado. ¿11 meses de eso que le habrían hecho? Le habría hecho exactamente lo que has estado viendo. Colgué el teléfono despacio. Marcos levantó la vista del bol. Mamá, ¿qué hay para cenar esta noche? No pude responder durante un buen rato. El sábado por la tarde, después de que cerrara la farmacia, Marta me dejó entrar por la parte de atrás. Los fluorescentes zumbaban. El sitio olía a menta y plástico caliente y el suave vinagre del cartón viejo. Puse el portátil en el mostrador junto a la caja registradora. Tenía 3 carpetas preparadas, grabaciones, capturas de pantalla bancarias, fotos de las firmas de práctica. Marta vio primero el clip de junio, luego el de agosto, luego el de octubre. No dijo nada hasta que terminó el tercero. Fue a la oficina trasera y sacó el historial de prescripciones de mamá en el sistema. Giró el monitor hacia mí. Recargas de donepezilo cada 28 días como un reloj. Recogidas por Elena Herrera cada vez. Verificadas. Mira esto. Sacó la columna de recuento. Cada recarga, el frasco debería estar vacío. Más o menos una pastilla. La farmacia lo comprueba 2 veces en pacientes mayores. Le dijo a la técnica todos los meses que el recuento era perfecto. Lo decía en el sistema. Lo decía en voz alta.
Tenía que tirar las reales en algún sitio o esconderlas. El donepezilo no es una sustancia controlada. No tiene valor en el mercado negro. Las está tirando o escondiendo. Marta cerró la pantalla. Apoyó las dos manos planas sobre el mostrador. Lucía, esto no es maltrato a mayores. Es manipulación de medicamentos, que es un delito grave. No necesitas un policía normal. Necesitas un detective de delitos financieros y un contable forense. Estudié con una mujer llamada Carmen Vidal que ahora hace contabilidad forense. Trabaja con una detective de la provincia de al lado que se llama Méndez. Confío en las dos. ¿Puedo llamarlas? Llámalas esta noche. Vino alrededor del mostrador y me abrazó. La dejé. No había llorado desde el martes en que retrocedí demasiado. No lloré ahora. Marta me sostuvo un poco más de lo habitual y luego se apartó y me miró la cara y no dijo nada. Conduje a casa en la oscuridad. Las farolas se encendían a lo largo de la avenida como lo hacen las farolas en noviembre, de una en una, como una lenta disculpa. Me quedé sentada en el coche en mi propia entrada unos minutos antes de entrar. Las luces de la casa estaban encendidas. Marcos estaba esperando. Ya tenía un equipo. Hacía mucho tiempo que no tenía un equipo. Ella vino el domingo con folletos. Los desplegó en la mesa de la cocina de mamá como una agente inmobiliaria preparando un cierre. Distribuciones de dormitorio adaptadas para la memoria, soluciones de movilidad para mayores, una carta de colores de pintura, azules apagados, grises cálidos. La clase de colores que eligen los hospitales cuando intentan no parecer hospitales. Amparo estaba en la cocina doblando toallas. Mamá estaba sentada a la cabecera de la mesa con las manos en el regazo. Elena sacó una silla y se sentó junto a ella. He estado pensando, mamá. Creo que es hora de que vengas a vivir conmigo. La habitación de invitados es tuya. La organizamos exactamente como quieras. Amparo puede seguir viniendo. Lucía, tú tienes a Marcos. Ya estás al límite. Mamá me miró. Por un largo segundo, sus ojos estaban despejados. No nublados. No buscando. Despejados. Aún no estoy lista para dejar mi propia casa. La cara de Elena recorrió un conjunto pequeño y rápido de expresiones y se quedó endolida. Mamá, solo intento ayudarte. ¿Es que no confías en mí? La cocina se quedó en silencio. Amparo había dejado de doblar. Sostenía la toalla doblada a medias entre las manos y no levantó la vista. El reloj del pasillo tic-taqueaba. El radiador crujió una vez, como siempre hacía a las 4 de la tarde. La señora Margarita me dice, dijo Amparo con cuidado, hablándole a la toalla, que está más ella misma en su propia cocina. Era la frase más larga que le había oído decir a Amparo en 14 meses. Los hombros de Elena se movieron. Recogió los folletos en una pila ordenada. Ya hablaremos de ello. Solo quiero que todo el mundo esté cómodo. Le dio un beso a mamá en la cabeza. Me dijo que llamaría. Se fue. Esperé hasta oír el coche dar marcha atrás saliendo del garaje. Luego me volví hacia Amparo. Amparo, ¿hay algo que quieras decirme? Ella terminó de doblar la toalla. La dejó en la pila. Se limpió las manos en el delantal. Alguna noche que pueda venir mientras estoy yo aquí, me gustaría enseñarle el pastillero. No me miró. Cogió la siguiente toalla. El coche ya estaba doblando la esquina al final de la calle. Quiero detenerme aquí un momento. De pie junto a esa ventana, viendo el coche de mi hermana doblar la esquina, tenía todo lo que necesitaba para hacer una llamada que nunca pensé que tendría que hacer. Si estás escuchando esto y hay alguien en tu familia por quien has estado preocupado, una madre, un padre, un abuelo, por favor tómate esa preocupación en serio. Dale me gusta a este video si crees que proteger a alguien que quieres no tiene por qué significar hacerle daño. Suscríbete si quieres saber cómo terminó. Hay más. Ahora déjame volver a ese domingo por la tarde, porque a la mañana siguiente cogí el teléfono. La oficina de Carmen Vidal estaba en el segundo piso de un pequeño edificio de ladrillo 2 provincias al norte, sobre una panadería. La sala de espera olía levemente a levadura. Tenía 48 años. Llevaba un sencillo cardigan azul marino sobre una camisa blanca. Su mesa era la mesa más limpia que había visto nunca.
Vio los clips de grabación durante 90 minutos y no emitió ningún sonido mientras los veía. Tomaba notas. Hacía un pequeño gesto con el bolígrafo de vez en cuando, como si estuviera marcando música. Cuando terminó el último clip, entrelazó las manos. El valor en euros que ya puedo rastrear de forma conservadora es 187.000. Eso incluye los cheques falsificados y la pensión redirigida. Y una tercera cuenta que necesitaré autorización judicial para confirmar. Puede haber más. El cambio de pastillas. La manipulación de medicamentos a una persona mayor vulnerable es el artículo 197 del Código Penal. Agresión grave. Posiblemente tentativa de homicidio si el fiscal quiere ser agresivo. La manipulación de medicamentos más la explotación financiera activa la unidad de delitos financieros. Ese es el territorio de la detective Méndez. ¿Puedo ponerla al teléfono ahora mismo? Sí. Cogió el teléfono del escritorio. La detective Méndez tenía 51 años. Llevaba 14 años en la unidad de delitos financieros. Entró en el altavoz con calma, como una mujer que recoge a un niño que se ha caído pero que no está realmente herido. Me hizo 3 preguntas. ¿Qué quería que pasara? ¿Qué no quería que pasara? ¿Cuántas personas de la familia lo sabían? Le dije que quería que mi madre estuviera a salvo. Que quería que el dinero fuera devuelto para su cuidado. Que no quería que le pasara nada malo a mi hermana. Quería que se detuviera. Le dije que nadie lo sabía excepto Marta y Carmen y ahora ella. Le dije que mi hermano vivía en Canarias. Le dije que mi sobrina estaba en un centro de rehabilitación privado. Le dije que mi madre tenía momentos de lucidez y había usado uno recientemente para pedir no ser trasladada. Méndez estuvo callada un momento. Señora Herrera. Podemos hacer esto sin gritar. Podemos hacerlo sin que nadie salga herido en la puerta. ¿Estaría dispuesta a venir el viernes por la mañana? Dije que sí. Conduje a casa por la autopista. Puse el intermitente una vez para una salida que no era la mía. Y no entendí por qué hasta haber conducido otros 3 kilómetros más. El jueves por la tarde, en mitad de la canción del abecedario con 22 niños de infantil, el móvil vibró contra la pared detrás de los colgadores. Lo dejé. Después de la salida, lo revisé y había un número que no reconocía y un buzón de voz. El buzón de voz era de una mujer llamada Diana de los servicios sociales. Quería hablar conmigo sobre mi madre. La devolví la llamada desde el aula vacía. Me senté en una de las sillas pequeñas con las rodillas demasiado altas y escuché. Señora Herrera, hemos recibido una denuncia. El denunciante afirma que usted está aislando a su madre. El denunciante afirma que se está negando a la transición a un cuidado adecuado. El denunciante alega presión psicológica contra su madre y contra uno de sus hermanos. Cerré los ojos. Sabía quién. ¿Hay un nombre en la denuncia? No puedo compartir esa información. Señora, por supuesto. Nos gustaría hacer una visita domiciliaria mañana, a las 14, en el domicilio de su madre. ¿Le viene bien? Sí. Conduje a casa. Llamé a Carmen. Carmen estuvo muy callada al otro lado de la línea, de la misma manera en que lo había estado mientras veía las grabaciones. Luego dijo, está anticipándose. Está creando un registro oficial en el que tú eres la abusadora. Cuando presentemos nuestras pruebas, parecerá una represalia. Este es el movimiento que le dije a Méndez que podría hacer. ¿Qué hago? No haces nada diferente. Cooperas plenamente mañana. No menciones la cámara. Deja que Diana vea lo que hay que ver. A tu madre, tu trabajo, las notas de amparo. Diana anotará lo que vea. Verá a una hija que se presenta. Méndez y yo nos encargamos del cronograma. Me quedé despierta esa noche con el pequeño cuerpo caliente de Marcos en el hueco del brazo. Había entrado alrededor de medianoche, como hacía a veces cuando intuía algo. No me moví. Conté sus respiraciones. Era la primera vez que lloraba desde el martes de noviembre. Las lágrimas no hacían ruido. Fueron al pelo de Marcos, que olía al champú de manzana que le había comprado la semana pasada. Llevaba 71 días aguantando todo sola. Afuera, la lluvia había empezado de nuevo. La misma lluvia casi que la noche en que había retrocedido demasiado. No me moví hasta la mañana.
El viernes por la mañana llegué a casa de mi madre a las 8. Los servicios sociales no venían hasta las 14. Amparo estaba en la cocina. El pastillero del viernes estaba abierto en el mostrador, el largo de plástico con 7 compartimentos. Tenía delante una pequeña bolsa de plástico con cierre. Ven a mirar. Me acerqué y me puse a su lado. Los compartimentos etiquetados de lunes a viernes tenían todos la misma cápsula pequeña blanca y naranja, el donepezilo. Los compartimentos del sábado y el domingo tenían algo diferente. Más pequeño. Blanco. Con línea en el medio. Ya los conocía. Difenhidramina. Elena lo llena todos los domingos por la tarde. Me di cuenta hace 6 semanas. Estaba avergonzada de no habérselo dicho a nadie. Me dije que no era asunto mío. Me dije que tú preguntarías si querías saber. Eres la primera que ha preguntado. Puse la mano en el hombro de Amparo. Ella me lo dejó poner. Mamá vino por el pasillo en bata. Caminaba como caminaba ahora, medio segundo por detrás de sus propios pies. Llegó al mostrador. Miró el pastillero. Elena lo llena los domingos. Le dije el lunes que los lunes me sentía diferente. Le dije que algo no estaba bien. Ella dijo, no, mamá. Te lo estás imaginando. Dijo que era la enfermedad. Levantó los ojos hacia los míos. No me lo estaba imaginando, Lucía. Me senté en la mesa de la cocina. Di una palmada en la silla de al lado. Ella se sentó. Puso su mano sobre la mía. Su mano estaba seca y fría y más fuerte de lo que esperaba. Más fuerte que la mano de una mujer que había dejado de hacer punto en junio. Lo sé, mamá. Sé que no. Nos quedamos allí hasta que silbó el hervidor. Amparo sirvió el té. Amparo dejó la taza delante de mamá con el asa orientada como a mamá le gustaba. Amparo sirvió una segunda taza para mí sin preguntar. Amparo sirvió una tercera taza para ella misma. Las 3 tomamos el té en la cocina de mi madre un viernes por la mañana mientras la luz del alba entraba por la ventana sobre el fregadero e iluminaba el tiesto de albahaca del que mamá no había podido encargarse desde junio. A las 13:45, sonó el timbre. Me puse de pie. Me estiré el jersey. Fui a la puerta. Llevaba 72 días preparada para esto. Diana de los servicios sociales era pequeña y cansada y amable. Llevaba 26 años haciendo esto. Recorrió la casa despacio y tomó notas en un portapapeles con tapa plastificada. Pidió ver la medicación de mamá. Se lo permití. El compartimento del viernes del pastillero tenía la pastilla correcta. No había tocado los compartimentos del sábado y el domingo. Se los enseñé también. No dije nada sobre ellos. Diana se detuvo un segundo largo ante el compartimento del sábado. No anotó nada sobre él. Siguió adelante. Entrevistó a mamá en el salón. Mamá estaba en uno de sus momentos de lucidez. Mamá dijo, mi hija Lucía es buena conmigo. Mi hija Elena, ya no estoy tan segura. Diana lo anotó palabra por palabra. Entrevistó a Amparo en la cocina. Amparo confirmó la calidad de los cuidados. Amparo mencionó tranquilamente que tenía preocupaciones sobre el pastillero, que le alegraba que un organismo externo estuviera ahora en posición de evaluarlo. No me miró al decirlo. Diana nos agradeció la visita. Diana se fue. Esa noche a las 6, llamó Méndez. Diana me llamó de manera extraoficial. No tiene ninguna preocupación sobre ti. Tiene preocupaciones sobre el denunciante. También tiene preocupaciones sobre ese pastillero. Esta noche lo pone por escrito. Bien. Carmen ha localizado otros 14,000 euros. Hay una tercera cuenta. La mayor parte fue a una app de póker llamada Stars Mobile. Tenemos los registros del procesador. 6 años de pérdidas, aproximadamente 74,000 euros. También rastreamos 46,000 euros en los últimos 8 meses a un lugar llamado Centro de Rehabilitación Álamos del Norte. Tu sobrina. La orden de detención está lista. Quiero hablar de cómo la ejecutamos. Podríamos detenerla en su casa a las 4 de la mañana de un martes. Silencioso, fácil, pero no lo recomiendo.
2 razones. 1. Podría hacerse daño. 2. Tu madre merece ver lo que se ha hecho. También el resto de tu familia. También quien haya estado escuchando su versión. Quiero que la detengan en algún lugar que ponga fin a la historia. Una reunión familiar en casa de tu madre. Sí. Lo organizo para el sábado. Bien. Colgué. Marcos estaba en la habitación de al lado dibujando un dragón. El lunes por la mañana, fui al despacho de Antonio Ríos. Había sido el abogado de familia de mi madre durante 15 años. Había actualizado su poder notarial la primavera anterior. Había desconfiado de Antonio durante semanas. Casi no fui sola. Casi le pedí a Méndez que viniera conmigo. Fui de todas formas. El despacho de Antonio era cálido y marrón y olía a sillones de cuero y un viejo ventilador de ventana. Tenía 58 años, canoso, de voz suave, la clase de abogado que te sirve el té antes de darte las noticias. Le conté todo en orden. Le mostré la hoja de cálculo. Le mostré los estados de cuenta bancarios. Le mostré el clip de las pastillas. Se quitó las gafas a mitad de la conversación. No se las volvió a poner. Al final, su cara había adquirido un blanco cuidadoso y tranquilo. Se levantó. Fue a un archivador de madera, nada que ver con el de mi madre, y sacó una carpeta fina. El pasado mayo, Elena vino a mi despacho con tu madre. Elena me pidió que redactara una modificación inmediata del fideicomiso. Quería transferir el 60% de los activos directamente a su nombre. Tu madre se quedó muy callada durante toda la reunión. Tu madre respondía sí a las preguntas de sí o no. Respondía no a las preguntas de no o sí. No parecía lista para tomar una decisión. Le dije a Elena lo mismo que le diría a cualquiera. Tráela el mes que viene con el visto bueno médico completo. Lo hacemos como es debido. No volvió. No volvió. Supuse que había reconsiderado. No devolvió mi llamada de seguimiento. Abrió la carpeta. El 23 de abril, a las 23:47, tu hermana llamó al teléfono de mi casa. Me pidió que tramitara la modificación con urgencia. Le dije que no. Le dije que no volviera a llamarme a casa. Registré la llamada. Grabo todas las llamadas profesionales de mi teléfono de casa. Tengo el audio. Cerré los ojos. El 23 de abril. La noche en que Elena había estado en la cocina de mi madre con el teléfono pegado a la oreja y la cara vuelta. Antonio extendió la mano por encima de la mesa y la posó brevemente sobre la mía. Señora Herrera, el sábado estaré con usted. Representaré a su madre de manera gratuita. Dígame qué necesita. Se lo dije. Salí de su despacho. Las últimas hojas amarillas del plátano junto a su entrada cayeron mientras yo abría el coche. El miércoles por la tarde, llamé a mi hermana. Elena, le he dado vueltas. Puede que tengas razón sobre mamá, sobre el traslado, pero quiero que primero estemos todos juntos. El sábado, a las 11. Carlos volará desde Canarias. Antonio estará allí para repasar algunos trámites del fideicomiso. Marcos estará en casa de Marta. Quiero que hablemos todos. Hubo una pausa. La oí tragar. Lucía, me alegra mucho que hayas entrado en razón. El sábado es perfecto. Lo oí en su voz. El alivio. El plan recomponiéndose en su cabeza. No traigas nada, solo tú misma. Mamá quiere que sea informal. Por supuesto. Colgué. Llamé a Méndez. Llamé a Carmen. Llamé a Antonio. Llamé a Carlos en Canarias y le dije solo que algo serio sobre Elena había salido a la luz y que le necesitaba en la sala. Dijo que tomaría el primer vuelo del sábado por la mañana. No preguntó más. Llamé a Amparo. Ella estaría allí haciendo café, como hacía todos los demás sábados. Méndez llegaría a las 10 con 2 agentes y esperarían en el estudio de mamá. Carmen estaría en su coche al final del camino de entrada con el teléfono y una carpeta. Antonio llegaría a las 10:30 con el registro de llamadas, la carpeta del fideicomiso y una pequeña memoria USB con el audio. Yo pondría las grabaciones en el televisor del salón. Las había editado a 7 minutos. Las firmas de práctica, las pastillas, el archivador a las 2 de la mañana.
Lo suficiente, no demasiado. Esa noche, Marcos entró en mi habitación con su pijama de dinosaurios. Se subió al pie de la cama y se quedó mirándome. Mamá, mañana está pasando algo. Sí. ¿Es algo malo? Lo pensé durante mucho tiempo. Es algo difícil. Después de mañana, mamá va a tener un poco más de tiempo para jugar contigo. Eso es lo que quiero que recuerdes. Asintió. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Se volvió a la cama. Me quedé acostada en la oscuridad con los ojos abiertos hasta las 5. Luego me levanté e hice el café. Llegó a las 11 en punto llevando un jarrón de lirios blancos. Los lirios eran demasiado. Son flores de funeral. Estaban fuera de temporada. Los dejó en el centro de la isla de la cocina y se quedó mirándolos con satisfacción. Luego entró al salón frotándose las manos como se las frotaba antes de una visita de pisos. Se detuvo a medio camino. Mamá estaba en el sillón de papá junto a la ventana. Carlos estaba en el sofá a su lado, cogiéndole la mano. Amparo estaba en el sillón de la esquina, muy quieta. Antonio estaba en la butaca junto a la chimenea con una carpeta cerrada en las rodillas. La sonrisa de Elena apareció automáticamente y se quedó congelada. ¿Qué es todo esto? Pensaba que íbamos a tomar el té. Me puse de pie. Fui hacia el televisor. Cogí el mando a distancia. Siéntate, Elena. No se sentó. Se quedó donde estaba, a medio paso de la puerta. Lucía, ¿qué está pasando? Pulsé reproducir. La pantalla se llenó con una hoja de cálculo. 47 apuntes de cheques, 11 redirecciones de pensión. Valor total en euros, 187.000. Luego pasó a una fotografía fija de 14 firmas de práctica. Luego a una imagen congelada de Elena junto al armario de la medicación, la mano pillada en mitad del gesto, 3 pastillas blancas cayendo. La cara de Elena recorrió 3 cosas muy rápido. Confusión, cálculo, esfuerzo. Lucía, yo no. ¿Qué es esto? Antonio abrió la carpeta. Elena realizó una llamada al teléfono de mi casa el 23 de abril a las 23:47. Tengo una grabación. ¿Se la pongo a todos o recuerda la conversación? La boca de Elena se abrió. No salió nada. Mamá giró la cabeza despacio. Había estado mirando la pantalla. Había estado mirándola como mira una persona el largo despliegue de una historia hasta su final. Ahora miró a Elena. Elena. La voz de mamá era baja y clara. ¿Qué me has hecho? Elena no respondió. Su cara hizo algo que no le había visto hacer en 20 años. Se resquebrajó. No el resquebrajamiento de ser pillada. El resquebrajamiento de un niño al que su madre acaba de decir su nombre de una manera que nunca antes le había dicho. Extendió una mano hacia mamá. Mamá no la cogió. Mamá. Mamá. Yo. Dejé que la cinta siguiera reproduciéndose. El siguiente clip era el de las pastillas. El siguiente era el del archivador a las 2 de la mañana. Nadie habló. Las manos de Amparo estaban entrelazadas en el regazo. La mandíbula de Carlos estaba tensa. Antonio miraba la pantalla, no a Elena. Elena no tenía a dónde mirar. Las grabaciones llegaron hasta el final. Carlos no apartó la vista. Amparo no apartó la vista. Antonio no apartó la vista. Mamá no apartó la vista. Cuando la pantalla se quedó en negro, la sala estaba muy quieta. El reloj del pasillo contó 12 segundos. Los conté. Elena lloraba ahora. No el llanto que había tenido en el funeral de su marido. No una actuación. Llanto real. Feo, mojado, sorprendido. Tenía las manos presionadas planas contra su propio pecho. No era para mí. Sofía, la rehabilitación de Sofía. Marcos murió. Necesitaba. No pensé. No terminó ni una sola frase. Sus frases seguían rompiéndose como se rompen los huesos. La puerta del estudio se abrió. La detective Méndez salió. Iba de civil, pantalón gris y americana con la placa enganchada al cinturón. Detrás de ella había 2 agentes de uniforme, que se quedaron en el umbral sin avanzar.
Elena María Herrera. La voz de Méndez no era fuerte. Era firme y uniforme. Le leyó sus derechos. Nombró los cargos: falsificación, explotación económica de persona mayor vulnerable, manipulación de medicamentos, conspiración para cometer abuso a mayores. La lista tardó mucho tiempo. Elena escuchó con las manos todavía presionadas contra el pecho. Póngase de pie, por favor. Elena se puso de pie. El agente detrás de ella sacó las esposas. Las puso con cuidado por delante, no por detrás. Méndez lo había pedido así. Méndez había dicho: no la humillaremos. Solo la detendremos. Elena giró la cabeza hacia mí. Lucía, me has hecho esto a mí. La miré durante un largo momento. Había pensado en lo que diría. Había pensado en ello durante 10 días. Elena, tú te lo has hecho a mamá. Los agentes la sacaron por la puerta principal. La vecina de enfrente estaba en su porche con una taza de café en la mano. No fingió no mirar. Las luces del coche patrulla pulsaban en rojo y azul contra la fachada de la casa de mi madre. La puerta principal se cerró. El coche de Elena seguía aparcado intacto en el camino de entrada. Sin nadie que se lo llevara a casa. En el salón, mamá soltó un aliento que había estado conteniendo durante 14 meses. Lo sabía. Nos volvimos a mirarla. No nos miraba. Miraba el hueco de la puerta por el que había salido su hija mayor. Lo sabía. El coche patrulla se alejó. La vecina de enfrente volvió a entrar en casa. La calle tenía esa clase de silencio que tiene una calle un sábado por la mañana cuando no pasa nada más en medio kilómetro a la redonda. Carlos fue el primero que se movió. Se deslizó del sofá y se arrodilló delante de mamá y apoyó la cabeza en sus rodillas como había hecho cuando tenía 9 años y murió el perro. Mamá le puso la mano en el pelo. Amparo se levantó. Fue a la cocina. Hizo lo que saben hacer los cuidadores, que es la cosa de hacer la siguiente pequeña tarea sin que nadie te lo pida. Puso el hervidor. Sacó 4 tazas. Añadió la miel en el fondo de la taza de mamá, como a mamá le gustaba. Antonio dejó la carpeta en la mesa de centro. El lunes empezaré con la recuperación del patrimonio. Gratuitamente. Tendrás la solicitud de tutela el miércoles. Gracias. Asintió. Me dio una palmada en el brazo al salir. La puerta principal se cerró tras él con un pequeño clic educado. Carlos levantó la cabeza de las rodillas de mamá y se giró hacia mí. ¿Cuánto tiempo? Su voz era ronca. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto sola? 73 días. Se puso de pie. Cruzó la habitación y me abrazó. Le dejé. No le había dejado abrazarme desde el funeral de nuestro padre. Olía a café de avión y a la lana del abrigo que no se había molestado en quitarse. Me sostuvo durante mucho tiempo. Luego se apartó, se secó la cara con el dorso de la muñeca y fue a ayudar a Amparo con el té. Me senté junto a mi madre. Ella dio la vuelta a su mano en el regazo, con la palma hacia arriba, y puse la mía dentro, y su mano se cerró. Las cosas se rompen a veces, mamá. Ella me miró. Sus ojos estaban cansados y despejados al mismo tiempo. Sí. Es verdad. No dijimos nada más durante un rato. El hervidor silbó en la habitación de al lado. Carlos se rió de algo que dijo Amparo en voz baja y sorprendida. Mamá me apretó la mano una vez. No recuerdo todo lo que pasó, pero sé que eres buena. Me quedé con eso. El sábado por la noche, Marcos llegó a casa. Llevaba una corona de papel que había hecho la hija de Marta. Mamá, tortitas mañana. Sí, todas las tortitas que quieras. Carlos se quedó 4 días. Hablamos, los dos solos, en el porche trasero, en la mesa de la cocina, paseando por el camino del campo de maíz detrás de la casa de mamá. Hablamos de cosas de las que no habíamos hablado en 8 años. No lo resolvimos todo. No necesitábamos hacerlo. Solo hablamos. Elena salió bajo fianza el domingo. La familia del marido de Marcos puso los 50. 000, no me llamó. Llamó a Carlos. Él la dejó ir al buzón de voz. No borró el mensaje de voz. Tampoco lo escuchó nunca.
Sofía me llamó el miércoles desde el teléfono fijo de la rehabilitación. Tenía 19 años. Su voz era pequeña. Me dijo que le habían contado lo que había pasado. Me dijo que ella no había sabido nada de nada. Me dijo, tía Lucía, yo creía que la rehabilitación era del seguro. Te juro que creía que era del seguro. Y se deshizo en el tipo de llanto que yo sabía cómo esperar. Lo había esperado con 22 niños de 5 años en fila. Sofía, cariño. Te creo. Quiero a la abuela. Lo sé. Ella también te quiere a ti. Hablamos 40 minutos. Encontré un centro de memoria a 40 minutos de mi casa, en una carretera secundaria, en una masía reconvertida con 8 habitaciones y un jardín. Amparo se sentó en la visita guiada conmigo. El centro contrató a Amparo como auxiliar principal de mamá. Lo hicieron en la primera llamada. El coste era de 7.200 euros al mes. Los fondos recuperados más la pensión restaurada de mamá cubrirían 4 años y unos meses. Antonio confiaba en poder estirar eso más con una hipoteca judicial. Trasladamos a mamá 3 semanas después. Le gustó la ventana orientada al sur. Le gustó el olor a pan de la cocina. En su segundo día, pellizcó una ramita de albahaca del tiesto de hierbas de la cocina y la puso en su alféizar en un vaso de zumo con 5 centímetros de agua en el fondo. Y la albahaca echó raíces como echa raíces la albahaca si le das un poco de tiempo. En abril, se había declarado culpable. Aceptó el acuerdo de culpabilidad que negoció su abogado de oficio. 5 años de prisión, 7 de libertad condicional, restitución de 187.000 euros, que Antonio ya había asegurado sobre sus cuentas embargadas y la plusvalía de la casa que ya no podía permitirse. Sin contacto con mamá durante 5 años. El juez dictó la orden un martes por la mañana. Carlos voló hasta allí. Yo no fui. Llevé a mi clase al planetario. Mamá siguió deteriorándose despacio, de la manera en que avanza la enfermedad cuando nadie interfiere con ella. Algunos días no me conocía. Algunos días me llamaba por el nombre de Elena, lo cual la primera vez me dolió más de lo que esperaba, y después ya no dolía en absoluto. Siempre conocía a Marcos. Él la visitaba cada sábado. Le leía en voz alta de los libros de la biblioteca de clase. A ella le gustaban más los de dinosaurios. Pasé a trabajar a media jornada en el colegio. Cogí el turno de la tarde de la biblioteca del colegio para compensar la diferencia. Tenía 4 tardes a la semana para estar con mi madre y las aproveché. Sofía salió de la rehabilitación en febrero. En abril, llevaba 9 meses sobria. Trabajaba de camarera en una cafetería de 2 pueblos más allá y había empezado clases en la Universidad Popular. Me llamaba todos los domingos a las 4. Hablábamos de nada durante 1 hora. Carlos volaba cada 2 meses. Marta venía a cenar casi todos los viernes. Carmen mandó una felicitación navideña. Antonio mandó flores a mamá por su cumpleaños. Tulipanes amarillos, de los que ella había plantado a lo largo del lateral del porche el año en que yo nací. Amparo era la que tenía el trabajo más difícil y la que lo hacía mejor. Hablaba con mamá sobre los libros de mamá. Mantenía el pelo de mamá como a mamá le gustaba. Una tarde, mientras doblábamos la ropa juntas en el centro, Amparo dijo: «A tu mamá todavía le gusta el té bien caliente». Era la segunda vez que me decía esa frase. No había superado nada de ello. No creía en superar las cosas. Había seguido adelante. Había llevado a mi hijo al colegio y le había llevado el té a mi madre y me había llevado a mí misma al porche de mi propia casa en las tardes tranquilas y había visto caer la luz. Un martes de mayo, casi un año después del martes en que había retrocedido demasiado. Marcos estaba dormido. La casa estaba en silencio. La lluvia había empezado de nuevo, la misma clase de lluvia de otoño, excepto que ahora era primavera, y el olor llegaba de manera diferente por la ventana de la cocina. Abrí el portátil. Abrí la app de la cámara. La cámara seguía montada sobre el refrigerador de mi madre. La cocina había estado oscura y vacía durante 6 meses. No había quitado la cámara. Tampoco la había apagado. Retrocedí, no hasta el martes, sino más atrás, más de lo que nunca había ido. La Navidad del año antes del diagnóstico. Mi madre haciendo el roscón, olvidando el azúcar.
Elena llegando por primera vez con una botella de algo y un regalo envuelto. Elena de pie detrás de mamá en el mostrador, apoyando la barbilla en su hombro durante un largo segundo. Mamá riéndose sin darse la vuelta. La mano de Elena en la espalda de mamá, ligera y segura, la mano de una hija. Elena la había querido. Me quedé con eso durante mucho tiempo. Me quedé con el hecho de que la mujer a la que había estado mirando durante 14 meses y la mujer que había estado en esa cocina con la barbilla en el hombro de mi madre eran la misma persona. No supe qué hacer con ese hecho. Ahora tampoco lo sé. No borré las grabaciones. Copié todo el disco, cada clip, cada domingo, cada Navidad, a un disco duro externo. Metí el disco en una pequeña caja ignífuga en el estante más alto del armario, detrás de la caja con la ropa de bebé de Marcos que no había podido regalar. Me dije que quizás Sofía querría verlo algún día. Me dije que quizás no me correspondía a mí decidirlo. Cerré el portátil. Me quedé sentada en la cocina a oscuras durante mucho tiempo escuchando la lluvia. No perdoné a mi hermana. No fingí que lo había hecho. Tampoco borré la prueba de que había habido un tiempo, hace mucho, en que había sido alguien a quien yo había querido sin pensarlo. Al menos eso lo dejé estar. Era tarde. La lluvia no había parado. Abrí el portátil una última vez. Como cuando abres una puerta que llevas tanto tiempo abriendo que has olvidado cómo funciona el pestillo. No retrocedí. Cambié al directo. La cocina estaba vacía. El reloj de la pared sobre la puerta trasera se había parado. Nadie lo había dado cuerda en meses. Una pequeña hormiga hacía su lento camino por el mostrador junto al azucarero. La luz de la farola entraba por la ventana trasera y dejaba un fino rectángulo azul en el suelo donde mi madre solía estar haciendo el té a las 6 de la mañana. Miré unos minutos. No me dije por qué. Una cocina no duerme. Una cocina espera. Lo aprendí de una pequeña cámara blanca que monté sobre el refrigerador de mi madre una tarde de septiembre en que lo único que quería era saber qué estaba comiendo. Pienso en todas las noches que esa cocina miró. A veces, rara vez, vio a la persona adecuada. Cerré el portátil. Subí las escaleras. Marcos estaba dormido entre sus sábanas de dinosaurios. Tenía la boca un poco abierta. Tenía el brazo extendido sobre la cama, como dormía su tío Carlos, como dormía mi padre. Me senté en el borde de su cama en la oscuridad. Afuera, la lluvia seguía. No lloré. No sonreí. Solo estaba allí y eso era lo más que había estado en mucho tiempo. Aquí es donde dejo la historia. Si esta historia te ha tocado, quizás porque hay una madre, una hermana, alguien a quien has estado mirando sin encontrar las palabras para preguntar. Me gustaría escucharte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la pregunta que ojalá hubieras hecho antes? Y si quieres más historias como esta, no de venganza, sino de elegir en silencio lo correcto, suscríbete para saber cuando publico el próximo video. En la descripción de abajo hay una historia sobre una madre que escribió cartas que sus hijos no leyeron hasta que fue demasiado tarde. Creo que querrás oírla. Gracias por quedarte conmigo.